Pensamiento, acción. Entrevistas realizadas en el marco del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, la doctora Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presidenta de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política, es entrevistada por el maestro Alfonso Chávez del Departamento de Filosofía de la UAA. Gracias por acompañarnos. Seguimos en esta serie de entrevistas con motivo del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México, que tiene su sede en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión nos acompaña la doctora Concha Roldán. Muchas gracias por acompañarnos. Viene usted a trabajar en México estos últimos días, ha estado muy ocupada y tiene también próximamente el próximo año eventos importantes. Sí. ¿Quisiera decirnos algo al respecto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo a Aguascalientes, me ha gustado mucho conocer su universidad, es un campus muy agradable para trabajar, sí. Lo único un poquito lejos del centro, eso no me lo esperaba. Y bueno, pasé también por Ciudad de México, estuve ya participando en otro congreso y en los últimos años estoy viniendo más asiduamente porque he coordinado un proyecto internacional que llevaba un acrónimo muy bonito, World Bridges, que es puentes entre Europa e Iberoamérica, entonces ese era el acrónimo, y he trabajado con un grupo de investigadores y profesores de la UNAM, que era con quien estaba el proyecto coordinado, y también con otros países europeos y también con Argentina. Entonces eso me trajo los últimos 4 años y también se ha hecho que los lazos, digamos, se estrechen, y al año próximo volveré, porque formo parte también del comité organizador del 5º Congreso Iberoamericano de Filosofía, y bueno, pues estaremos celebrándolo en Ciudad de México entre el 17 y el 21 de junio. Entonces yo espero venir y que quienes quieran lo vayan difundiendo, porque a finales de este mes yo creo que ya es cuando se acaba la posibilidad de presentar simposios y presentar comunicaciones, porque ya hay unos simposios, se puede entrar en la página. Exactamente, sí. la información está en internet. Sí, poniendo 5º Congreso Iberoamericano es suficiente. En Ciudad de México ya aparece. Sale toda la información. Sí, bien, hablemos un poco de la situación de la filosofía en el mundo actual. Primero, quizá preguntándonos si podría pensarse este mundo de la misma manera, si sería el mundo igual sin la filosofía. ¿Qué cree usted? A mí me cuesta mucho pensar, bueno, podría existir ese mundo, pero si ni supiéramos cómo es, ni lo tematizáramos, ni planteáramos problemáticas al respecto, tampoco nos serviría mucho. Entonces, bueno, para mí resulta un poco casi imposible pensar el mundo, bueno, sin la filosofía, sobre todo sin la filosofía ética, sin la filosofía política, que son un poco también parte del área en el que yo me muevo, ¿no? Que usted hace, claro. Sería un mundo posible, pero no el mejor. Claro, que yo he dedicado muchos esfuerzos a Leibniz. Justo mi último libro se titulaba así, Leibniz en el mejor de los mundos posibles. Bien. Entonces, sí, ya digo, yo creo que entra dentro, el título de este congreso, yo creo que está un poco en su ánimo, porque cuando lo denominan mundo, pensamiento y acción, yo creo que la idea de pensamiento, claro, si no conocemos y no describimos y no problematizamos este mundo, pues casi nos daría un poco igual que saber si existe o no existe, ¿no? Entonces, ¿usted cree que la filosofía sí puede transformar el mundo, al menos contribuir a su transformación? Sí, yo creo además la idea de acción, o sea, la teoría de la acción, ya digo, la ética y la filosofía política fundamentalmente es a lo que se dedica, o sea, es la idea. Mi grupo de investigación lleva un lema muy bonito que también proviene de Leibniz, que es teoría cum praxi, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que teorizamos, hacemos distintas teorías filosóficas, pero aún la más abstracta, yo creo que no, si pierde de vista
esa práctica o esa aplicación, esa posibilidad de transformación del mundo, yo creo que hoy en día pondríamos un poco en duda que fuera incluso tal filosofía. La filosofía nace como una práctica, ¿no?, entre los griegos. ¿Cree usted que ha venido perdiendo esa dimensión? Bueno, yo creo que ha tenido algunos momentos de mayor abstracción, pero ahora incluso desde la propia sociedad se nos está demandando. Bueno, en el Instituto de Filosofía del CSIC, donde yo trabajo, esto forma parte de, digamos, de nuestro las finalidades y los objetivos que nosotros mismos nos propusimos, ¿no? Que es sobre todo trabajar sobre ética y filosofía política por un lado, y ciencia, tecnología y sociedad, son los dos departamentos que tenemos, y ambos intentan o bien dar respuestas o al menos plantear mejor las preguntas que nos demandan desde la sociedad, pero siempre buscando ese puente, ¿no?, con la práctica, con la vida cotidiana, quizá. Sí, la vida cotidiana también, o sea, en la vida. Hay ahora también algunas corrientes de filosofía práctica, digamos, que son, por ejemplo, consultoría filosófica, cafés filosóficos. Eso, yo creo que esas demandas son, digamos, de muchas personas que tienen un interés pues cultural o que han oído qué es lo que es la filosofía y demandan una mayor cercanía. Entonces, bueno, hay una parte bonita de nuestro trabajo que es también la divulgación o la difusión de nuestro pensamiento, ¿no?, que lo hagamos más comprensible, como decía Ortega, la claridad es la cortesía del filósofo, ¿no? Entonces, que lo hagamos más accesible, decía un colega mío en uno de los simposios, que lo traduzcamos, ¿no?, que traduzcamos, porque hay veces que si no, se queda uno encerrado en su torre de marfil. A mí, desde luego, esa filosofía no me interesa. Claro, hay un límite, ¿no?, porque algunos tecnicismos son incluso necesarios para el tratamiento adecuado de ciertos temas, pero pareciera que en ocasiones incluso hay pensadores que buscan deliberadamente ser obscuros o presentarse como muy complejos, ¿no? ¿Cree usted que eso ha afectado el panorama para la filosofía en nuestros días? Sí, yo creo que eso fue como una moda un poco absurda, diría yo, de que parecía que oscureciendo, que nadie te entendiera, cobraba valor esa filosofía. No sé si colocando al otro en situación de inferioridad, que uno se pregunta, ¿será que yo soy tonto? Que no estoy entendiendo esto, ¿no? Entonces yo creo que afortunadamente eso ya casi... Está superado. Sí, está superado. Y yo, más que haya sido eso la causa de, digamos, el peligro en el que se supone que está la filosofía, digamos que está en peligro más en los planes de estudio. Que yo creo que la filosofía por sí misma no, yo creo que va a sobrevivir siempre, porque además hacen filosofía incluso muchas personas que no han podido acceder al desarrollo de una carrera, digamos, profesional que tenga relación con la filosofía. Yo me encuentro con muchos que sí siguen teniendo su interés, pues mismamente el que me atiende en el banco o donde yo voy a estudiar filosofía, es doctor en filosofía, uno de los médicos que me atiende también. En fin, hay mucha gente que ha hecho dobles carreras, porque la filosofía yo creo que genera un interés. Yo creo que es imposible entrar en contacto con la filosofía, y por eso decía, es tan importante el aproximarla a un público más amplio, porque ese interés crece cuando uno se da cuenta de que puede aprender a plantear mejor las cuestiones, que nos puede dar alguna explicación del mundo en el que vivimos, pues cosmológicamente, hasta los valores, los propios valores de nuestras sociedades. Entonces creo que es importante en este sentido. Y si está en peligro, ya digo, es en los planes de estudios, porque a lo mejor algunos políticos pues no han sabido o no han querido, porque a lo mejor la filosofía también es peligrosa, es crítica. Ya, ahí sí cree usted que haya una tendencia a eliminar la filosofía de los planes de estudio. En España es lo que está pasando ahora, aunque bueno, afortunadamente ha habido además un acuerdo de todos los partidos políticos en volver a recuperar la filosofía que se estaba orillando y marginándola de lo que nosotros llamamos enseñanza secundaria, que no se llama aquí preparatorio, en fin. Preparatorio. Bachillerato también. Bachillerato, e incluso en lo que es la enseñanza obligatoria, en el cuarto curso, estamos reivindicando que haya ética. Bien. Hubo una asignatura que fue polémica en su momento, que era educación para la ciudadanía,
Entonces, que pretendía sustituir. Sí, pretendía sustituir a la filosofía. Claro, también nosotros tenemos un estado aconfesional, pero hemos tenido una herencia también de mucha relación con la Iglesia Católica. Sí. Se enseñaba religión en los colegios y en un momento, digamos, de transición se ofrecía la ética como alternativa a la religión. Entonces ahora, en un estado aconfesional, yo creo que lo que hay que tender es que haya una asignatura de ética en la que se enseñen, digamos, unos determinados bienes, unos determinados valores, independientemente de las creencias, ¿no? Claro. ¿Cree usted que se pueda decir que hay incluso una necesidad de que se enseñe la filosofía desde la infancia? Uh-huh. Esto es algo que estamos discutiendo desde hace muchos años. En Madrid celebramos el Día Mundial de la Filosofía, que tuvimos ayer. Hacemos unas jornadas, la semana posterior son 3 días de jornadas, y justamente quienes lo promovieron fueron 2 jóvenes profesoras de instituto, que tienen también como campo de investigación y de estudio lo que se llama filosofía para niños. Entonces yo creo que una determinada aproximación, hombre, no estamos hablando de enseñar historia de la filosofía a los niños, pero lo que digamos son las claves de la filosofía, lo que es, ya digo, por una parte el aprender a tener una mirada crítica con el mundo que nos rodea, lo que es la expresión, la palabra, lo que es utilizar una argumentación, aprender a argumentar las cosas que nosotros queremos defender y pedir al otro que también en un ámbito de respeto y de tolerancia también exprese así sus opiniones y que haya un diálogo. Bueno, puede haber una confrontación, no todos tenemos que estar de acuerdo, pero por medio de la argumentación yo creo que sí se puede llegar a mostrar qué teorías son mejores que otras, porque esto de la posverdad en lo que nos vamos metiendo a mí no me convence mucho. Sí, que es al final una forma de relativismo, ¿no? Claro. Pareciera. Y al final es mejor dirimir esas diferencias mediante el diálogo que mediante otro tipo de confrontamientos. Sí, ¿no? Yo creo que, bueno, por lo menos este congreso da también un poco fe de ello. Yo creo que la corriente mayoritaria en filosofía es justamente que no debe haber una corriente mayoritaria, es decir, que debe haber un pluralismo filosófico, y para eso es necesario tener, digamos, unos valores mínimos asentados, como es el del respeto y el de la tolerancia para las opiniones de los demás también. Hay muchos libros de los que se venden masivamente, dan consejos de vida, pretenden enseñar la finalidad de la vida a las personas. ¿Cree usted que lo que las personas buscan en esas lecturas lo encontrarían mejor incluso en clásicos de la filosofía, no sé, Séneca, o incluso textos de filosofía moderna sobre ética, sobre...? Sí, yo creo que sí. Estos libros, digamos, de autoayuda, al final, bueno, no sé si ha ojeado algunos, son absolutamente banales, digámoslo, o sea, no pasan por muchos lugares comunes. Entonces yo creo que no, o sea, si uno quiere realmente hacerse preguntas sobre quién soy yo, qué hago en este lugar, qué es este lugar, qué plan de vida quiero proponerme, pues yo creo que es mucho mejor recurrir a nuestros clásicos. O sea, yo creo, en eso soy una defensora, desde luego, absoluta de los clásicos. También nosotros tenemos un seminario permanente que lleva el acrónimo de clásicos, porque es lectura de textos clásicos, de filosofía, también de sociología, y creo que es muy importante conocer también nuestra historia y nuestra cultura, ¿no? Para no descubrir también nuevos mediterráneos, ¿no? Porque eso también es una cosa que pasa mucho, que si uno siempre parte de nuevo, pues no hay tabula rasa, ¿no? Pero yo creo que sí, que para armarse uno, digamos, con un aparato conceptual, nosotros trabajamos con conceptos, pues es importante recurrir a todo lo que ya han pensado otros sobre temas también de nuestra propia cotidianidad o de nuestra vida y de nuestras creencias, de nuestros valores. Entonces, podemos inferir de lo que está diciendo que efectivamente la filosofía puede ayudarnos a resolver
los problemas que estamos enfrentando actualmente, problemas como el cambio climático, como las amenazas a la democracia en distintos países, la vuelta del fascismo, de los nacionalismos. Sí, yo creo que, por recordar a uno de mis maestros, a Javier Muguerza, que siempre nos lo recordaba, igual más que dar respuestas, la filosofía nos ayuda a plantear mejor los problemas. Entonces, bueno, no, yo creo que tampoco debemos ser ingenuos y pensar que 4 filósofos y filósofas vamos a salir a la calle y vamos a acabar por combatir problemas como el cambio climático o esta vuelta al conservadurismo que vamos viendo. Bueno, en Europa eso se ve, pero también se está viendo en toda América Latina, y que, bueno, nos asusta un poco porque pues es una forma de, digamos, de querer imponer, volver a querer imponer un pensamiento único, ¿no? Y una serie de ideas, además, que creo que son falsas. Entonces la filosofía, por lo menos, ayuda a poner de manifiesto que nos están queriendo engañar, ¿no? O sea, que nos están vendiendo una película que no es la que es, ¿no? Ya. Pero sí puede contribuir. Claro, en este sentido, pues, yo creo que puede aclarando conceptos, planteando los porque problemas. Además, bueno, los conceptos, planteándolo, y sobre todo porque además dejando claro que los conceptos tampoco son absolutamente abstractos e inocentes. Todo concepto está doblado de valores, o sea, nosotros tenemos también una línea de investigación que se llama justamente así, conceptos y valores, porque pensamos que van indisolublemente unidos, ¿no? O sea, incluso cualquier descripción o interpretación que queramos hacer del mundo pasa ya por nuestra propia interpretación, ¿no? Entonces yo creo que aprender también y enseñar que cualquier teoría que nos están contando hay que escucharla críticamente, pues es importante. Y de todas formas, de todos estos problemas que me has planteado, yo creo que el fundamental de todos es el de la justicia. O sea, yo creo que la justicia, y si me apuras la injusticia, o sea, la filosofía, creo que ayuda a denunciar con bastante claridad cuáles son las situaciones de injusticia y de desigualdad, que yo creo que dan base sobre todo a toda esta problemática política que me estabas planteando, y a poner de manifiesto que, claro, en un mundo en el que el 99% están empobrecidos mientras que el 1% es tremendamente rico, eso es terrible. Algo no está funcionando, y yo creo que muchos filósofos y filósofas estamos mostrando todo esto. Usted ha señalado en otras ocasiones la ausencia de mujeres, al menos en los relatos de la historia de la filosofía tradicionales. ¿A qué cree que se deba esa omisión? Bueno, pues esta omisión justo venía en uno de los simposios de hablar, una de las plenarias que di en uno de los simposios sobre la modernidad temprana, también trató de todo esto. Yo creo que la ausencia de las mujeres de las historias de la filosofía en un momento inicial tenía que ver con una convicción de que las mujeres no tenían capacidades para dedicarse a estudios abstractos, como era la filosofía o como eran las matemáticas. Pero sí que hubo mujeres filósofas. Entonces, lo que hemos hecho desde hace muchas décadas en España y también aquí en Latinoamérica hay muchos programas de recuperación de todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia de la filosofía aportaron, a lo mejor no una obra tan voluminosa como la de los varones, porque también las circunstancias de las mujeres eran otras. Las mujeres que podían acceder al estudio eran mujeres de clase acomodada, un privilegio, digamos, dentro de un privilegio, ¿no? Eso es. Entonces, yo he escrito algunas cosas donde hablo del saber robado, ¿no? Las primeras mujeres que empezaron en los orígenes de la modernidad a acceder al estudio lo hacían escuchando, robando el saber que se les estaba enseñando a sus hermanos, los preceptores, porque antes no había escuelas, eran los propios preceptores privados los que enseñaban a los alumnos, ¿no?
Pero yo creo que ha habido, sobre todo en los orígenes de la modernidad, en autores que yo he trabajado, pues como el propio Kant, el que se reivindica como el padre de la ética, hubo unas grandes contradicciones en los propios filósofos varones que hacían filosofía, que por una parte están diciendo atrévete a saber, y por otra parte están diciendo las mujeres necesitan tutores, decía Kant, igual que Rousseau, porque son como niños grandes que nunca terminan de emanciparse y siempre necesitan de un tutor. Pero esto no era realmente así, era que ellos querían que siguiera de alguna forma, o no sé si lo querían, pero por lo menos no querían combatir una situación de hecho que era de inferioridad y de dominación de las mujeres, que solo excepcionalmente podían entrar en el mundo del saber, ¿no? La situación era una especie de filtro, digamos, ¿no? O sea, planteaba era más fácil para los hombres, para los varones, pues, acceder a los estudios, y en ese sentido tendríamos que concluir que las mujeres, o las primeras mujeres que robaron ese saber, tienen aún más mérito que los hombres que tuvieron el camino más allanado. Sí. Nosotros hicimos este mes de marzo pasado, desde la Red Española de Filosofía, a cuya junta directiva también pertenezco, llamamos una acción, porque la filosofía también puede convertirse en activismo, activismo filosófico y feminista en este caso, de buscar para cada uno de los días de marzo el nombre de una filósofa. Llenamos los 30 días y nos faltaron. Yo creo que podríamos llenar un año. Es decir, que por una parte, y esto ya hay muchos libros que hemos publicado recuperando el saber de todas esas mujeres, pero yo estoy intentando dar, junto con otras colegas, un paso más, que es solicitar una filosofía inclusiva de la historia, es decir, que no existan todos los filósofos por un lado y luego estos compendios léxicos de filósofas que aparecen publicados por otra parte y que parece que son como una excepcionalidad, un añadido, algo que a lo mejor nos interesa sobre todo a un grupo de feministas, pero no interesa a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esa lucha por la inclusividad, y además ahora con Internet y con Wikipedia hay muchas herramientas para poder hacerlo, porque si no volvemos a aparecer como un gueto, como una fe de ratas, o sea, un listado aparte, y la fe de ratas esta que pones como separador, pero luego la dejas olvidada por cualquier sitio de nuevo, ¿no? Y se vuelve a invisibilizar. Es verdad, es una forma de exclusión al final, en el ejercicio de la historia. Doctora, para terminar, ¿diría usted que en definitiva hay que sacar la filosofía a las calles? Bueno, yo creo que esto se está haciendo y que está teniendo buenos resultados. Yo creo que por una parte hay que sacarla a la calle, pero no tenemos que olvidarnos tampoco de nuestras instituciones, de nuestras universidades, pero tenemos que renovarlos un poco también. O sea, no quedarnos encerrados. No quedarnos, yo creo que todo evoluciona, lo mismo evoluciona la propia filosofía, la enseñanza de la filosofía, y esta demanda, porque el sacar la filosofía a la calle es, bueno, una demanda que nos hemos impuesto también algunos docentes, algunos investigadores que hemos querido participar al común de la sociedad, de los pensamientos y las teorías en las que nosotros trabajamos, pero por otra parte, como decía al principio, es una demanda de la propia sociedad. Pero, ya digo, a mí esto me parece muy bien, siempre y cuando no acabe, porque la filosofía, como decía un colega mío el otro día, tampoco no hay que venderla como que es algo fácil. O sea, yo lo que creo es que también hay que enseñar, hay que divulgar, hay que acercar, pero hay que tender los puentes para que quien quiera realmente meterse en la filosofía, que es compleja, y que nos ayuda también a navegar por la complejidad del pensamiento y de la propia vida, pues hay que seguirlo defendiendo. Hacer ver que las dificultades que involucra valen la pena. Exactamente. ¿Cierto? Muchas gracias, doctora Concha Roldán. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Y saludos a todo Aguascalientes. Gracias.